Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos con Ideas Propias aquí por CN23. En el arranque del programa, en el primer bloque, vamos a charlar sobre últimas novedades en el marco de la campaña, definición de precandidaturas y, por supuesto, bueno, primeros análisis sobre alguna de las noticias de este último rato del viernes. Cerrando una semana que tuvo también en la Presidenta de la Nación, insistiendo en su reclamo para la campaña el debate de ideas y definiciones bien concretas respecto de qué significa continuar con el proyecto y qué significan también los cambios que proponen otros sectores de la política nacional. Por otra parte, vamos a charlar también sobre la movilización de esta semana que, más allá de que ha sido efectivamente comentada, creo que el hecho en sí mismo, la enorme movilización, no solamente en la Plaza de los Dos Congresos, sino también en un centenar de ciudades de todo el país, ha dejado algunas cosas para seguir comentando, desde ya en el apoyo general a la consigna Ni Una Menos, que fue el motivo central. Y por otra parte, analizaremos la corrupción entre privados. Y hay una doble vara que se pone en juego cuando la corrupción proviene de un espacio estatal o cuando efectivamente condiciona a un segmento político. Los medios hegemónicos juegan de determinada manera frente a ese tipo de casos, pero cuando la corrupción es entre privados, allí la sensación es que hay un doble estándar para el análisis. Hasta las 12, aquí por CN23 con Ideas Propias, y así comenzamos. Heller, Junio, Form, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo vamos? Muchas gracias. Bueno, es una información ya que tiene sus horas, tiene su recorrido. Francisco de Narváez declinó su precandidatura como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador. Algunas primeras reflexiones. ¿Qué es lo que indica esto de la escena de la oposición, de la escena política general? Sí, se viene hablando ya hace unos cuantos días de que esto iba a pasar. De Narváez viene manifestando permanentemente, casi como un eslogan, si no nos juntamos todos tenemos Cristina por 20 años más. Es decir, haciéndose eco del planteo del establishment, y como un hombre con fuerte vínculo con el establishment, advierte otros datos de la realidad. El constante crecimiento de la imagen positiva del gobierno, de la presidenta y del gobierno. Hoy salió ayer el índice de confianza de la Universidad de Itela. De la Universidad de Itela, que nadie podrá sospechar como pro-kirchnerista o algo por el estilo, que marca... Sí, no es la Universidad Jaureche, que alguien diría el algo mejor respecto, ¿no? nivel de confianza desde el 2012, con un agregado. ¿Sabés cuáles son los dos componentes que tiran el índice para arriba? El primero, honestidad. Y el segundo, capacidad de gestión, iniciativa, hacer. Son las dos cosas que suben el índice. Eso está para decir cosa vedere Sancho. Cosa vedere Sancho. Entonces, en ese escenario, la desesperación de un sector del establishment de lograr que se junten todos está en el orden del día. El macrismo creo que hace otra especulación. Ve desangrarse al masismo y dice, ¿para qué pagar costos? No, se va a ir desinflando y no le tenemos que dar nada. Si viene le tenemos que dar diputados, intendentes, de todo un poco. En cambio, si dejamos que se termine de desinflar, nos quedamos con el caudal hipotético de votos y no pagamos precio. A ver, la idea central que hoy de Narváez la repitió, dijo, no hay forma de que un espacio de la oposición, dividido, solo, que no se ha reunido, le gane al kirchnerismo. Un poco lo que decía recién Carlos. Pero se han conocido encuestas durante esta semana, más o menos siempre hay algo para discutir, digamos, ¿no? De lo que cada una dice, pero que la tendencia sería en este tiempo que todo lo que sangre masa en el término político, por supuesto, o de electoral,
el mayor beneficiario sería el Frente para la Victoria. Ya no es la misma escena que hace un tiempo. No, no creo que sea así. No, pero eso veníamos charlando justamente nosotros. Eso es materia opinable. Claro. Incluso el establishment, que reiteraba recién Carlos, también tiene opiniones, impresiones e intereses de grupos. Por lo tanto, es posible esa especulación, pero tan posible como la otra. Y aunque haya una que sea la más lógica, eso tampoco en sí mismo explica que va a haber un acto automático en función de los intereses del establishment. A ver si El caudal del masismo sí. es los mismos votos que sacó de Narváez en la provincia de Buenos Aires en el 2009, los sacó Massa en el 2013. Con la caída estrepitosa de Narváez también, cuando fue por la Sí, ejecutiva. sí, claro, sí, ¿no? así es. Entonces, insisto, la idea es casi sencilla, es de manual. Ese votante ha manifestado desde el 2009 que no quiere votar kirchnerismo, porque en el 2009 de Narváez le ganó a Néstor Kirchner. ¿Sabés quién era el segundo de la lista? Daniel Scioli. ¿Sabés quién era el tercero? Massa. ¿Sabés quién era el cuarto? Giustosi. ¿Sabés quién era? ¿Estaban todos? Sí. Y de Narváez le ganó. ¿Por qué le ganó? Porque se llevó todo el antikirchnerismo que había de la provincia de Buenos Aires que se juntó. Esa masa de votantes votó a Massa en el 2013. Y esa es la que está en disputa, y yo dudo por eso de que la caída de Massa tire para el Frente para la Victoria. Lo que hay es otra cosa. Lo que está yendo para el Frente para la Victoria es la huida de los punteros intendentes y demás que creyeron que Massa era la posta, fueron y vuelven. Hay una decena de intendentes, gobernadores. Ayer de Das Neves, por ejemplo, va a ir con 2 boletas, con Randazzo y con Scioli. Y lo dejó, estaba en el bloque de diputados hasta la semana pasada, qué sé yo. Sí, Bueno, si revisamos los diarios son de otro marxistas, tiempo, son marxistas. a ver, ¿no? le voy a Pero tirar un centro de a Groucho. Edgardo porque sé lo que tiene efectivamente entre manos y me parece interesante, pero quiero vincularlo con, a ver si interpreté bien lo que quiso decir Juan Carlos. Vos decís, Juan Carlos, en vez de especular las intencionalidades y los movimientos de cada uno de estos actores, lo que hay que ver es cómo el poder real o círculo rojo estructura efectivamente la escena electoral. Sí puede. Sí puede, Sí puede, eso sí exactamente. puede. El sí Guarda, puede. ¿eh? Sí. Bueno, ahí está A el ver, centro, sí, el sí. centro que me está tirando Pablo. Claro, como esto es televisión, yo voy a hacer las veces de Zócalo, si me lo permiten, ¿eh? Bueno, Con bien. un título... No es por la altura. No. Es por un título de La Entre el Nación. paso de ayer. televisión a la izquierda hace un rato. Claro. Y esto ya estamos. Ayer, La Nación, una nota que firma Martín Canenguícer. El título es muy interesante. El mercado... Lo podemos mostrar, me parece. Sí, lo podemos mostrar. El mercado espera que la oposición haga una alianza. Claro. Y habla de las compras que hicieron subir el índice Merval. Claro. Porque están previendo esta alianza que les dará sus frutos. Y esa es la que Macri salió después de decir, Claro. yo no sé de dónde lo sacaron. Algún vivo se ganó un montón de guita largando una... Para ver un concretamente, rumor. para explicarlo bien, es decir, hubo un rumor de que había un acuerdo y la bolsa Subió se 5 Claro, puntos. Sí, te lo pocas leo. veces he visto una Pero situación el tan título es válido. cruda Lo sé. que muestra, yo creo que aparece un elemento, también lo venía comentando, un elemento me parece que es novedoso, que se desnuda, aparece a la luz pública cómo actúa el establishment, los grandes empresarios sobre los dirigentes políticos que los representan, yo diría de la derecha, cómo actúan lisa y llanamente, más allá de la voluntad popular, de las representaciones partidarias, actúan como lobby, como poder económico para definir la escena política. A ver, no me parece Y una te cosa... puedo agregar un dato No, más. nuevo no es. Pará. Lo digo Una que se brutalidad desnuda. nueva. Se de una brutalidad ¿Querés que te nueva. agregue un dato prosaico? A ver. Prosaico. Las campañas electorales cuestan mucha plata. Algunos mal pensados dicen que de Narváez era el sponsor de la campaña, o uno de los grandes sponsors de esta campaña. Y por ahí sacó la cuenta que poner guita a esta apuesta no es buen negocio. No reditúa. Digo, prosaico. Son hombres de negocios. Son hombres de negocio. Bueno, así. nos vamos a meter en otro momento de la semana importante en el marco de la campaña política. La presidenta de la Nación estuvo en Mendoza y reiteró algo que a la luz de que lo que decía recién Juan Carlos y cómo efectivamente el poder trata de condicionar por lo menos la escena electoral, aparece como un desafío para propios y ajenos. Tiene que ver
con esto que la presidenta, insisto, decía en Mendoza en la inauguración de un tramo de un hospital y también pavimentación de la Ruta 40. La escuchamos. Uno de los orgullos de los argentinos es que hoy el Estado, porque esto es lo importante, después voy a hablar y extenderme sobre el rol del Estado, sobre el que muy pocos hablan, porque no saben, no, porque se hacen los tontos. Saben bien, quédate tranquila. Todos saben todo en este país, nuestro país. Hay algunos que se hacen los otarios y otros creen que nosotros somos otarios, pero no, los argentinos hace rato que dejamos de chuparnos el dedo. Ojo, cuando hablo de nosotros, no hablo de Cristina Kirchner o Axel Kicillof, hablo de los 40 millones de argentinos, porque a ver si les cabe en la cabeza alguna vez, el Estado son los 40 millones de argentinos y el rol del Estado es fundamental. Quiero escuchar, y no me voy a cansar de repetirlo, quiero escuchar a cada uno de los argentinos, propios y extraños, que aspiran al lugar que hoy ocupo en la Casa Rosada, qué piensan hacer del Estado, de las políticas públicas y cuál es el rol que el Estado tiene en la vida y en la economía de todos los argentinos. La presidenta percibe que hace falta hacer hincapié en utilizar la palabra pública para entender el rol del Estado en este tiempo. Pero ojo, quiero que propios y extraños, Claro. que todos los que aspiran a ocupar el lugar que ocupo yo, Sí. digan con claridad qué van a hacer Incluso del lo de Estado, ella. qué rol va a tener la gestión, la cosa pública. No es solo para los opositores, propios y extraños. Sí, lo dijo con claridad. El mensaje tiene su Voy a cosita. afilar la pregunta. ¿Hay una manera de reivindicar políticas públicas de este tiempo sin necesariamente tener una definición respecto al rol del Estado en lo que sigue? Mirá, hay una cuestión clave y hay que decirla categóricamente. Sin Estado no hay derechos. Esta década ganada ha significado, entre otras cosas, la conquista de derechos, que ha sido posible gracias a que hay políticas públicas, hay una decisión del Estado. ¿Cuál es la consigna de la dictadura sobre el Estado? Lo menos... Achicar el lo Estado menos es agrandar posible. el país. ¿Cuál era la consigna del menemismo sobre el Estado? Todo lo que deba ser público será privatizado. Y si vemos Mirá qué pequeño. y si vemos memoria. Así el es. continente, vemos que una de las cuestiones centrales, inclusive de los proyectos políticos más radicalizados aún que el nuestro, y que inclusive algunos que se plantean la vía hacia el socialismo del siglo XXI, el eje instrumental político para enfrentar a los grandes conglomerados empresarios multinacionales y locales es que el Estado incremente su rol y desde el Estado poder arrancarle riquezas a esos grupos concentrados para que no se hagan los otarios y no tiren los acordás la mordacos semana como pasada? juega el gato No, pero- Maula no. con el mísero Pero ahí ratón. hay un tema. Pero ¿te acordás poco, cuando eso las- aparece poco, perdóname, Carlos, aparece poco. Arrancarle la riqueza para efectivamente Exactamente. distribuir. Y no para es eso ni está por el propio Estado. ni No. por extraño. Yo creo que de eso Pero se vos te trata. acordás que la semana pasada hablamos del documento de la convergencia empresaria. Sí. ¿Te acordás lo que decía el documento de la convergencia empresaria? Estado mínimo. Decía, el Estado se tiene que ocupar de la seguridad, de las relaciones exteriores, Y era el de título la de su justicia. documento, era el Exactamente. Y no inmiscuirse en las cosas que pueden manejar los privados. Entonces, hay que decirlos con todas las letras. O Estado o mercado. Esa es siempre la cosa. Todo lo demás es verso. No hay un equilibrio, porque yo intuyo que alguno podrá decir, No. bueno, un equilibrio, una Pará. convivencia. No me digas que yo estoy diciendo que alguien entiende que hay que estatizar las No, peluquerías. yo vuelvo a la pregunta Estoy anterior. hablando de las políticas públicas, del manejo de los grandes intereses estratégicos. De eso estamos hablando. Ellos, por ejemplo, se niegan a que el Estado, incluyendo al Estado, por ejemplo, las leyes que vota el Parlamento, que por otra parte vienen del Poder Ejecutivo, que es otro poder legítimo del Estado elegido por el pueblo, defina leyes como las leyes del consumidor que actúan sobre los precios. Y eso es poderes del Estado que actúan sobre el mercado, que son ellos
que fijan los precios, forman los precios y desde allí obtienen grandes ganancias. El enemigo, el problema es el Estado que actúa sobre ellos y se les inmiscuye con, digamos, con una actitud anacrónica. Y de eso habla Cristina. Sí. Y Cristina enfrenta. Y se puede decir, como decía Carlos, Estado o mercado y también democracia o mercado. Claro. Porque esa es la gran contradicción. En la medida que el mercado avanza y devora, abarca y devora, como era el título de una empresa en una película Bueno, de en Mel los Brooks. 90 también estábamos en democracia, ¿no? Claro. ¿Cuándo, perdón? Digo, en los 90 estábamos en democracia, que era una democracia muy debilitada. Bueno, de eso se ha hablado bastante. Claro. Porque la democracia no es solo la existencia de un gobierno elegido por el voto popular. Ese es un aspecto valorable de la democracia. Pero también la democracia es el respeto de los derechos humanos, los derechos económicos, los derechos sociales. Eso es todo lo que constituye la democracia. Son los derechos de la ciudadanía en su conjunto. Cuando vos tenés a alguien electo por procedimientos democráticos que aplica políticas contrarias al interés de las grandes mayorías, esa es una democracia, digamos, un poco maltrecha, renga. Sí, es Solía una llamarse democracia- restringida. Una democracia retórica que significa votar cada 2 años y punto. La presidenta también hace un reclamo bien concreto de que se pongan en juego las ideas y que haya efectivamente una discusión en el marco de las ideas, y aparece una iniciativa legislativa, tanto a nivel nacional como en la propia legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, respecto de la obligatoriedad de un debate presidencial. Quizá está más avanzado el tema en la legislatura hoy por hoy, Edgardo. En la legislatura se aprobó en la sesión de ayer y puede ser una iniciativa que ayude a clarificar, digamos, la opinión de los legisladores o de los candidatos, mejor dicho. Yo, francamente, debo decirlo, si bien voté afirmativamente, dudo de la eficacia de esta iniciativa. Sí, en todo caso, yo también tengo dudas, pero es difícil estar en contra de exigir que haya debate y que no se eluda, y entonces eso es positivo. Yo no tengo duda. Pero francamente eso está bien, pero yo creo que ¿estás de lo que acuerdo? la que reclama la Presidenta de la Nación es una cosa mucho más vasta que un debate televisivo. Allí no se podría agotar, sino que haya una actitud política de exhibir y debatir ideas, de exhibir y debatir programas y confrontarlas permanentemente, que es lo que ahora está ausente. Los dirigentes políticos de la oposición, fundamentalmente, no aparecen con ideas, no aparecen con propuestas, justamente aparecen directamente las organizaciones que representan al establishment empresario, pero programas de los líderes políticos de la oposición no aparecen. Por lo tanto, creo que la Presidenta, insisto, convoca a un espacio de ideas que fortalecería realmente el sistema democrático y ayudaría a la sociedad. Vos no tenés dudas, Carlos, ¿de qué? No, porque vos hiciste una pregunta sobre los debates, si sirven o no sirven. El compañero dijo, yo voté afirmativamente, tengo duda. El compañero dijo, yo también tengo duda, no de lo que dijo después respecto de lo que dice la Presidenta y el sentido, sobre si sirve para algo o no los debates. Entonces, yo creo que los debates sobre sirven. la obligatoriedad de un debate. Por eso, pero es avanzar, porque hasta ahora, otra vez, ¿sabe quién hace el debate? El mercado. La sanción de una ley va a hacer que el debate lo haga el Estado, la sociedad, va a tener reglas. No va a pasar como Recalde, que tiene que ir a debatir con los otros dos que son una sola propuesta y, como él dice, a jugar de visitante. Pero aún ¿cierto? así acepta. Sí, porque lo obliga el mercado, porque si no se queda sin la pantalla para debatir. Ahora, imagínate que hubiera una ley que estableciera que los debates se hacen en las universidades públicas, por ejemplo, o en lugares neutrales, con conductores elegidos por las partes, mezclados, diversos, con un temario de preguntas preelaboradas donde tengan que decir qué opinan del rol del Estado, que tengan que decir dónde cree que tiene que estar la Argentina inserta en el mundo, que tiene que decir qué opina de la política de derechos humanos, ojalá y hagan ese debate, con reglas claras, transparentes y con igualdad de oportunidades para todos los que van a debatir, porque vuelvo, propios y extraños, Sí. que todos vayan y que digan efectivamente qué van a hacer con cada una de esas porque cosas. A riesgo de legitimar ese espacio, Recalde igual
tiene que ir a dar la pelea. Yo creo que quien se siente seguro en sus ideas acepta cualquier escenario. Sí, es complejo. Yo Sí. lo... Vos no... Yo fui, lo viví, yo lo cuento, medio minuto. Yo siempre fui a TN y siempre me trataron bien. Me dejaron hablar, no me agredieron, nunca tuve ningún problema. Pero cada vez que me iba del programa, me iba con una sensación de que había contribuido a legitimar una cosa que si yo no iba, perdía un poco de esa legitimidad, porque todos los otros que estaban en el programa eran casi monocordes. Y mi presencia le daba pluralidad. Y eso me hizo tener una actitud de rechazo a ir. No porque me trataran mal, ni me faltaran el respeto, ni no me dieran tiempo para opinar. Claro. Todo eso funcionó siempre bien. Pero mi sensación, yo me iba de ahí con una contradicción interna. ¿Hice bien o hice mal? Eso es lo que creo que dice Recalde, voy a jugar de visitante. Claro, es cierto. Las condiciones son condicionantes, muy grandes, para poder exponer claramente tus ideas, ¿no? Tenemos en este tiempo de recuperación de la política, del discurso político, de la argumentación política, ¿tenemos mejor calidad de debate ya? No. No, yo tampoco creo, por lo que dije antes. Es decir, no hace falta que una fuerza política apueste a la argumentación, a la idea. Se necesita un sistema que lo promueva. No, hace falta que un sistema, que un partido político, las fuerzas políticas tengan ideas y tengan programas. Solo que hay otras fuerzas políticas relacionadas con el establishment, entendiendo por parte del establishment el comunicacional, que no las tienen porque serían en muchos casos, como por ejemplo ahora, antipopulares, antipáticas, perderían votos, tendrían que decir que la oligarquía agraria no pague más impuestos. Lo dicen, pero no, lo dicen solapadamente. Tendrían que decir que quieren una devaluación, que por supuesto van a bajar los salarios del sector de ingresos fijos. Tendrían que decir que van a cambiar la política internacional de integración continental y que van a ir a la esfera de Estados Unidos como Menem. Y entonces creo que tienen una actitud más solapada y no van al debate, y los medios de comunicación que forman parte del establishment son funcionales a esa actitud política y a esa estrategia. Cerramos el primer bloque del programa de hoy. Al regresar nos vamos a detener en la corrupción entre privados. Algo que se menciona bastante poco, o por lo menos se le da menos lugar que cuando ha involucrado algún tipo de agente del Estado e incluso algún funcionario. Y además vamos a recordar, por supuesto, uno de los hechos más importantes de la semana tiene que ver con la movilización en la Plaza de los Dos Congresos, pero también en un centenar de ciudades en todo el país bajo la consigna Ni Una Menos.